gracias. Acá estamos de vuelta en Sofi TV y tenemos la compañía grata de un doctor en filosofía. Estoy con Alejandro Rosas. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes. Vamos a tratar de hablarlo en los términos más sencillos posible. Y quizás empezaría preguntándote, Alejandro, si la moral, desde tu punto de vista, desde tus investigaciones, es un producto cultural, un producto biológico, un poco de ambos. La moral es algo biológico, pero también es cultural. Hay unos, digamos, la biología pone como unos constreñimientos, unas limitaciones para nuestro sentido moral, y la cultura agrega cosas, agrega perspectivas, y por eso es que si uno cambia de cultura, sobre todo, digamos, Oriente, Occidente... O en el tiempo también. O en el tiempo, uno ve diferencias en las reglas morales. Pero a veces hay cosas que uno dice que sí parecen ser universales o muy comunes, aunque son, por ejemplo, son categorías que se pueden especificar en las culturas, como por ejemplo la categoría del daño. Es probable que tengamos una tendencia innata a no dañar, sobre todo a personas que no nos han hecho absolutamente ningún daño. Pero, la solidaridad, la cooperación. Sí, la cooperación. Digamos, el no dañar es un aspecto de la cooperación, ¿no? O sea, ¿Y cómo se rastrea, cómo rastreas tú el origen, este origen, ¿no? En la relación madre-hijo, en la relación de la comunidad necesaria que tenía que forjar el ser humano para su supervivencia? Sí. Pues digamos que uno primero mira, digamos, siguiendo los lineamientos que trazó Darwin, que fue el primero que pensó sobre estas cosas. Uno mira primero otras especies. Uno mira mamíferos, por ejemplo, o primates. Entonces uno ve ahí comportamientos que, digamos, le recuerdan a uno cosas que suceden también en las sociedades humanas. Empezando por ahí uno se da cuenta que hay una continuidad, y luego cuando uno empieza a pensar en el origen, incluso Darwin dijo que probablemente el instinto social es una derivación o una extensión de la relación madre-cría. Desde tu punto de vista, esta relación, tanto como la relación de cooperación o de no hacer daño, y de otro lado, la otra cara de la moneda, que es como el egoísmo, ¿no? Del que habla incluso Richard Dawkins, del gen egoísta. Bueno, Dawkins de hecho pone a un nivel no del individuo, sino de los genes, ¿no es cierto? La evolución. Pero a lo que iba es, desde tu punto de vista, estos valores sí están, digamos, los despliega la gente, ¿no? El ser humano, o hay algo de esta teoría del gen egoísta que interviene también. Sí, digamos que habría que decir que la biología nos diseña con instintos tanto egoístas como altruistas. La perspectiva de Dawkins es un poco particular porque él, por un lado, recondujo el comportamiento social al egoísmo de los genes. Todo lo que favorezca el egoísmo de los genes, o sea, la propagación de los genes, va a ser seleccionado. Y a veces un comportamiento altruista puede favorecer la propagación de los genes, pero generalmente los biólogos ven eso muy restringido a la familia, digamos, las relaciones entre parientes cercanos. Si yo ayudo a un hijo mío o a un hermano, como somos muy cercanos genéticamente, es probable que el gen de la ayuda también esté allí, y entonces el gen se está ayudando a propagarse de esa manera. Dawkins en particular vio muy difícil que el altruismo psicológico o la conducta altruista dirigida hacia una sociedad más amplia fuese genéticamente programada. Entonces él tenía ahí una paradoja que no sabía cómo resolver, de cómo se ampliaba, digamos, el altruismo
hacia sociedades más grandes. ¿Y tu posición cuál es? Digamos, no hay este componente biológico solamente de la parte del egoísmo, sino también del altruismo y de la cooperación y de la solidaridad, o... Mi punto de vista es que el altruismo dirigido a no parientes también puede favorecer los genes altruistas. Ahí, claro, uno tiene que asumir que uno puede reconocer de pronto altruistas en sentido psicológico o por lo menos conductual y dirigir su comportamiento altruista hacia esos altruistas. Es como, digamos, coloquialmente cuando uno dice, con algunas personas yo prefiero no tener ninguna relación porque veo que no son confiables, porque no son generosos, no son generosas. Entonces uno como que sabe discriminar, y al discriminar en el fondo está escogiendo a aquellas personas que tienen de pronto programado una conducta más altruista. O sea que no somos solo egoístas por naturaleza, eso sería reducir demasiado nuestras potencialidades. O sea, según tu punto de vista también por naturaleza somos lo contrario. Somos altruistas, pero digamos somos discriminativos, no somos altruistas incondicionados. La Madre Teresa, por ejemplo, es un fenómeno extraño y difícil de explicar, a no ser que, pues, digamos, un biólogo podría decir que ella tiene las creencias de que se va a ir al cielo, entonces su comportamiento en el fondo no es tan altruista, sino que es más tiene un interés. Sí, pero bueno, uno, digamos, de todas maneras podría decir, pues, pueden darse fenómenos así, pero no son la regla, porque un altruismo así, biológicamente de pronto no sería... no prosperaría, ¿no? Claro. Tú hablas de que la sociedad humana podría verse como un superorganismo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué son estos superorganismos? ¿Y qué son los free riders de los que hablas también? Bueno, el superorganismo es una categoría para, digamos, clasificar un tipo de sociedades animales que funcionan como una unidad. El caso más claro son los insectos sociales, ¿no? Las colmenas de abejas o los nidos de hormigas. Ahí hay división del trabajo, hay incluso una línea germinal, digamos, discriminada y secuestrada en la reina. Entonces, mirándolo uno un poco de afuera, uno ve que eso funciona casi como un individuo, aunque hay mucho conflicto todavía dentro de las colmenas y de los nidos de hormigas. La sociedad humana, yo diría que es menos unificada que las hormigas o las abejas. Ahí todavía hay demasiado conflicto, pero uno sí nota que hay como una tendencia. Organicidad. Sí, una organicidad, porque hay mucha división del trabajo, hay mucha coordinación. Desde el punto de vista de la mente humana, probablemente esto pueda ser mucho mejor aplicable, ¿no? Porque de hecho trabajamos todos como, o sea, uniendo nuestros cerebros como una gran máquina, ¿no? Sí, en pos de la supervivencia y de, bueno, supuestamente de una vida armónica que no siempre resulta. ¿Y los freeriders qué son? Entonces el freerider no sabría cómo... Bueno, hay traducciones como el gorrón o el acá le diríamos el paracaidista. El paracaidista, de pronto. El que se trepa ahí. Sí, el que viaja digamos. De gratis. El concepto viene de que uno se sirve de un bien público, pero no paga la contribución, como por ejemplo un transporte público en donde uno viaja gratis sin pagar la contribución porque no hay mucho control. Entonces, en general es un concepto que tiene que ver con personas que se usufructúan del bien público que otros ayudan a proveer, pero esa persona de alguna manera se escapa de la contribución. ¿Y cómo en relación, entonces, cómo relacionas estos freeriders con dentro del organigrama de la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuál es su papel? Son el problema, digamos, de la sociedad. Para que una sociedad se constituya como una unidad cohesionada y funcional, tiene que haber formas de combatir a los freeriders.
Si los freeriders se toman la sociedad, entonces la sociedad se disuelve. ¿Sí? Porque la sociedad se basa en la producción de bienes públicos, de bienes a los que todos contribuimos y de ellos nos servimos. Y nos va mejor así que si cada uno, digamos, sobrevive aisladamente. Pero si hay muchos freeriders y si ellos, digamos, prosperan a costa de los demás y los demás no hacemos nada para combatirlos, entonces no funciona. Se desequilibra, pues, ¿no? Son una suerte de parásitos. ¿Y tú dirías que la moral ha evolucionado, se ha afinado? Pienso, por ejemplo, en los derechos humanos, ¿no? En los derechos de las mujeres, de los niños, ¿no? De los homosexuales o de otras minorías, ¿no? Que en el pasado pues no eran consideradas sujetos a tener esos derechos, ¿no? Sí, es correcto. Yo creo que uno podría pensar que hay una especie de tendencia de ampliar, digamos, la cantidad de personas con sus diferencias que son cobijadas por una moral de imparcialidad, no solamente las minorías, sino también un intento como de volver eso más universal, ¿no? Y entonces, digamos, la biología lo que explica es la moral dentro de la tribu, y explica también por qué entre tribu y tribu no había reglas morales, o por lo menos se violaban con más facilidad y no había quien controlara la violación. Dentro de la tribu hay más control, pero entre tribus ya la cosa es más difícil. Me recuerda esto a los círculos de Peter Singer, que son los círculos expansivos, ¿no? Sí, que si correcto. No recuerdo mal es que explica precisamente cómo a lo largo del tiempo hemos ido ampliando nuestros círculos de interacción social y moral, ¿no? Sí, o sea, de incluir a gente cada vez más lejana, ¿no? En estas relaciones morales. Sí, sí, es la idea de la ampliación de los círculos, tanto en extensión como también en intención, porque las minorías, como acabas de señalar, estaban excluidas también de los derechos. Sí, y tú hablas también de la importancia de la opinión pública dentro de todo este sistema, ¿no? De los sistemas de valores, de moral, etcétera. Si nos puedes explicar un poco más sobre eso. Sí, digamos, para explicar el origen de la normatividad, Darwin, primero, digamos, su énfasis fue el instinto social que él veía también en los animales, pero muchos contemporáneos le criticaron, y desde la perspectiva también contemporánea uno diría que es una visión muy reduccionista de la conciencia moral o el sentido del deber, reducirlo a un instinto, pero él también señaló la importancia de la opinión pública, y ahí yo creo que él realmente da un paso importante, porque es esa dimensión intersubjetiva en donde realmente las normas empiezan a cobrar una entidad, una existencia ontológica, sí, que es más allá de lo individual, ¿no? Claro, interesante porque suena algo aristotélico, o sea, a mí me suena algo aristotélico en el sentido de que la virtud o la moral nace de la polis, de la sociedad, ¿no? Se despliega en la sociedad y sirve para que se viva bien en sociedad, ¿no? Interesante que de algún modo la biología lo constate, o no sé si es al revés. Sí, sí, correcto. Digamos, es simplemente para poder explicar la dimensión normativa, que es importante tener en cuenta la opinión pública, porque la opinión pública es algo que es una dimensión intersubjetiva. Si no tenemos la capacidad de leer otras mentes y saber lo que otros están pensando y sus expectativas, y sabemos que ellos conocen las nuestras, si no tenemos como esa recursividad en la lectura de mentes, no podemos entender la dimensión de las normas. Claro, ni aplicarlas, ¿no? Y de hecho están hechas para sí, eso, para poder convivir de alguna manera mejor en sociedad. Bueno, nos gana el tiempo, pero quería que dijeras, tú vas a estar dando una conferencia el día jueves a las... Sí, voy a dar mañana una conferencia a las 12:30. Ya. En la Universidad para Católica. El público más amplio, y una un poco más especializada para personas más interesadas en el tema, el viernes por la mañana a las 10 de la mañana. Ambos en la Universidad Católica. Ambas en la Universidad Católica. En San Miguel. Bueno, entonces ya saben, pueden entrar a la página web de la Universidad Católica para más información,
pero es Alejandro Rosas, que va a estar hablando sobre cómo surgió la moral, la normatividad y el Estado en la Universidad Católica el jueves y el día viernes. Muchísimas gracias por habernos visitado, Alejandro. Gracias por la invitación.